La economía mundial depende de un objeto anodino y en el que nunca pensamos, la caja de cartón. Pocos objetos definen tanto el siglo XXI como este objeto marrón y blando, y pocos tienen tanta importancia. Es tan importante que la demanda de cartón se está utilizando como un síntoma de la salud de la economía, y es la base de una de las industrias que más rápido ha crecido: el transporte de mercancía, la paquetería. Esta es la historia de cómo la mensajería y la paquetería está creciendo tanto y tan rápido que está en riesgo de colapsar. Y también es la historia de miles de conductores y mensajeros de todo el mundo que ven cómo su trabajo es cada día más duro, con más problemas y peor remunerado. Son profesionales que, como todo el sector, están llegando al límite. De todo ello hablaremos en este vídeo, pero antes tenemos que definir en qué consiste el sector de la mensajería y la paquetería. Hablamos del envío de paquetes con mercancía, dejamos las cartas aparte. También vamos a dejar fuera de este análisis el reparto de comida a domicilio, el llamado servicio de delivery, porque aunque tiene mucho en común, es otro tema. La paquetería puede ser de empresa a empresa, el llamado B2B, business to business, y también puede ser de empresa a consumidores finales, el llamado B2C, business to consumers. Por ejemplo, el envío con la compra realizada por una persona en una tienda online sería un ejemplo de B2C. Hay otro tipo de transacción muy habitual que depende de la paquetería, que luego veremos. A ver si sabéis cuál puede ser. Pero vamos por partes. El envío de paquetes ha visto un incremento impresionante durante los años 2020. En 2021 el mercado de la paquetería ya suponía 150.000 millones de envíos, el triple que 7 años antes. Pues bien, en 2025 la industria postal china, ella sola, tramitó 216.000 millones de paquetes, más que todo el mundo junto en 2021, de hecho un 44% más. China es el mercado más grande por volumen de paquetes, pero no está sola. China, Estados Unidos y Japón concentran el 87% del movimiento total de paquetes del mundo. Es una distribución desigual, como vemos, con unos pocos países que concentran la mayor parte de los movimientos del sector. Una desigualdad que se traslada a cada región. En Europa, el mercado alemán mueve 5 veces más que el siguiente mercado europeo más potente, el italiano. Lo mismo ocurre en Latinoamérica. Ahí Brasil supone el 30% de todo el mercado. Y en esto tiene que ver el estado de la infraestructura, muy desigual. En 2025, en el último informe de la Universal Post Union, quedaba claro. Los últimos datos de su indicador Integrated Index for Postal Development muestra una brecha entre regiones abismal. Europa y Estados Unidos tienen puntuaciones de su red de distribución del 94,4 sobre 100, mientras que Latinoamérica y Caribe se quedan en un 32,3. Pero este informe no se queda ahí y alerta de un fenómeno preocupante. Mientras el Producto Interior Bruto de los países ha crecido un 75% desde 2006 a 2023, los ingresos de esta industria solo han crecido un 4%. Por comparar con otras industrias en expansión, la comida a domicilio ha aumentado sus ingresos un 7% anualmente. Los VTC, los vehículos con conductor, un 13% anualmente. Esto no es un dato positivo, es un sector que está creciendo desmesuradamente y sus ingresos, en cambio, no están creciendo en la misma proporción. Esto es un problema, pero para toda la economía, y vamos a explicar por qué. Alan Greenspan, durante su mandato en la Reserva Federal de Estados Unidos, popularizará un indicador poco habitual para analizar la marcha de la economía, el valor del cartón, pero no cualquier cartón, el que se utiliza para fabricar cajas. En la época de la inteligencia artificial, de los chips, nunca hemos dependido tanto de un material. El índice de la caja de cartón mide la producción y demanda de cajas de cartón ondulado, el más utilizado para transportar productos. Se calcula que entre el 75 y 80% de los productos mundiales se transportan en cajas de este material. Y la regla es relativamente simple. Si se produce menos, es por falta de demanda, y esto ocurre cuando los compradores de cajas saben que van a vender menos productos. Esta incertidumbre o cálculo de menos ventas y por lo tanto ganancias es lo que mide este indicador y se utiliza como un indicador de recesión. Y el índice en 2025 no ha dado cifras optimistas. Reducción del 9% en Estados Unidos. En este mismo país están cerrando fábricas de papel y cartón. Por lo tanto, esto ha hecho saltar las alarmas. Sin embargo, hay muchos otros factores que influyen en el descenso del uso de cartón. Por ejemplo, Amazon, uno de los principales distribuidores de paquetería, ha reducido el uso de cartón, pero esto se ha debido a una optimización. Se acabaron, al menos en teoría, las cajas gigantes que solo tienen un USB o un bolígrafo en su interior.
Los economistas invitan a mirar con cautela este indicador, pero lo que no comentan es que puede que esté más vigente que hace décadas, porque enviamos y recibimos más paquetes que nunca. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a esta explosión del sector? La respuesta está en el e-commerce, en el comercio electrónico, durante la pandemia del COVID-19. Crisis sanitaria del COVID. Millones de personas se quedarán en casa durante distintas cuarentenas. Muchos comercios tienen que cerrar sus puertas ante las restricciones en todo el mundo. Y de pronto, para consumidores y vendedores, la única solución para cubrir sus necesidades o apetitos consumistas será una: comprar y vender online. El comercio electrónico, el e-commerce, compra directa de productos a través de Internet, tal y como lo conocemos, nace de la pandemia del COVID. Era potente antes, por supuesto, pero su evolución desde 2020 no deja lugar a dudas. Este evento catastrófico ha cambiado los hábitos de consumo de buena parte de la humanidad de manera previsiblemente permanente. Y aunque los titulares se los lleven los grandes mercados, os adelanto que hay datos sorprendentes. En Estados Unidos, el e-commerce de 2019 a 2020 creció un 37%, en Reino Unido un 32%, la Unión Europea un 13%. Cifras importantes, de dos cifras, sí, pero un cambio más fuerte está pasando en otras zonas. En Argentina el e-commerce crecerá en un año un 124%, en México un 81% y en Colombia un 53%. Podría seguir, pero creo que ya entendemos la tendencia. El e-commerce creció en Latinoamérica un 63% en un año. Si los mercados ya maduros en e-commerce crecieron mucho, estos que he mencionado, donde el comercio electrónico todavía tenía mucho margen de expansión, explotaron. Visto con otra cifra, 38 millones de personas en Latinoamérica pasaron a comprar online por primera vez en 2020. Pocas veces se ve un cambio de hábitos de consumo de este volumen. Todo esto en el mismo año en el que otros sectores, como el turismo, perdían buena parte de su negocio. En este clima de miedo, comprar a distancia fue una solución para negocios y consumidores. Según el World Economic Forum, el COVID aceleró el traspaso de comercio físico al electrónico en 5 años. Pero ante todo cambiará su naturaleza, disparará los pedidos para particulares y globalizará nuevos hábitos. Black Friday, Cyber Monday y el boom de la segunda mano por plataforma digital. Hablemos primero del auge del comercio online hacia particulares. Ahora es un proceso normalizado en todo el mundo. Como consumidor individual, entras en una web, ves sus productos, añades al carrito y compras. Pero la clave del cambio de paradigma está ahí. El envío de paquetes mundial hasta hace poco, hasta este cambio crucial en 2020, estaba marcado por el comercio entre empresas. Pues la pandemia ha producido que en 2025 el 63% de esos envíos sean para particulares. Ahí entramos todos los que pedimos un libro, una herramienta o ropa o cualquier cosa. Como vemos, el sector está en auge, más pedidos cada año en todo el mundo, incluidos mercados que hasta ahora no eran usuarios del comercio electrónico. Y al mismo tiempo, una falta de beneficios acordes al crecimiento del sector. Está claro que es un sector en tensión. Esto es insostenible a largo plazo y hay 5 problemas que pueden llevar al sector al colapso. Falta de cartón. ¿Recordáis que comentaba la importancia de este material, del cartón? Pues no es infinito. No es que se agote porque hay más pedidos o porque ahora los pedidos utilicen más cartón. Su ciclo de vida es mucho más largo ahora. Una caja de cartón nueva está formada por material reciclado en un 75%. Si el ciclo de reciclaje se rompe, el suministro sufre. En el comercio electrónico de envío de paquetes a particulares, las cajas se acumulan guardadas en cocinas, bajo camas, en garajes, durante días, semanas, meses. Parece poco, pero para hacernos idea del impacto, solo en lo peor de la pandemia en 2020 se calcula que en Reino Unido, solo en este país, se quedaron en las casas 135 millones de cajas. No tengo más datos sobre este proceso, pero ese dato de unos pocos meses y en un solo país nos puede dar idea de la magnitud de esa acumulación. Lo interesante es que esto no pasa en el comercio entre empresas. Ahí el ciclo es más rápido. La mercancía llega, las cajas se desmontan y acaban en el contenedor rápidamente, generalmente. La acumulación privada de cajas genera la pérdida de mucho material que tardará mucho en volver a ser reciclado, una tendencia potenciada por un nuevo hábito en alza.
¿Recordáis que al principio del vídeo os decía que existía business to business y el business to consumer? Pues ahora estamos en auge de la tercera forma de comercio electrónico, el peer-to-peer. Básicamente con P2P, P2P, hablamos de la compra-venta de artículos entre particulares y el tipo principal es la compra-venta de segunda mano. Y aquí entro en hipótesis, no he visto datos al respecto, pero la conservación de cajas para realizar envíos ha sido otra forma de acaparación que ha afectado al suministro. Segundo problema, aumento de coste de la última milla. Los productos llegan generalmente a centros de distribución y desde allí deben de ser transportados a su destino final. Ahí empieza el problema de la última milla. Hay toda una rama de la logística dedicada solo a esa última milla, centrada en cómo hacerla lo más eficiente posible. Pues bien, un informe de la multinacional de embalajes DS Smith afirma que el 84% del sector de e-commerce ya vio un aumento considerable de costes de última milla en 2024. Los costes de los mensajeros, productos devueltos, perdidos y dañados durante el tránsito han aumentado desde entonces. Y entre estos problemas de la última milla está el siguiente reto que tenemos que mencionar. Tercer problema, congestión en las ciudades. La gran cantidad de repartidores está siendo un problema en las principales ciudades, tanto que desde 2023 Barcelona ha intentado aplicar una tasa a Amazon por aprovechamiento del espacio público para su negocio, pero no han sido los únicos que lo han intentado. En Francia, el responsable de transporte de París también ha dicho algo parecido. Para él, Amazon y otras empresas de comercio electrónico ganan millones usando el espacio público. Cuarto problema, mensajeros al límite. Este creciente aumento del trabajo a costa de no aumentar ganancias tiene un perdedor claro. Los conductores y mensajeros son la columna vertebral del sector, pero para las empresas son un recurso más y su importancia no tiene pinta de reducirse a corto plazo. Como digo, sus condiciones se han deteriorado. Más horas, menos dinero y menos reconocimiento. Y esta situación acaba repercutiendo en las empresas. La fidelidad de los trabajadores es muy baja. Si se cobra por entrega, se está viendo como cada vez se paga menos por cada una de ellas, lo que obliga a hacer más entregas diarias para llegar a final de mes. Si el pago es por jornada, las rutas se exprimen al máximo, convirtiéndose en un maratón diario, extenuante. Ya no son conductores, son también repartidores que cargan, descargan y entregan. Y lo dicen así distintos estudios. La European Labour Authority, ELA, en un informe llamado Retos para enfrentar el trabajo no declarado en el sector de los mensajeros, express y paquetería, llega a la conclusión de que existe una presión contra los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, detectaron periodos de espera no pagados, horas de trabajo no declaradas y situaciones de empleo poco claras. Y en su resumen deja claro el origen de todo esto. Antes dominado por los servicios postales nacionales, esta industria ahora está marcada por la competitividad intensa, la innovación y reducción de los márgenes de beneficio, a veces a costa de las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores. Y esta situación en cada región se traslada a distintos problemas. En México, uno de los mercados donde hemos visto que el comercio electrónico ha crecido con más fuerza, 5 de cada 10 repartidores de aplicaciones dedicadas a última milla han sufrido al menos un accidente laboral. Esta es la mayor tasa registrada a nivel global en 2022. En España, el sector de la logística y transporte es líder en creación de empleo, pero el puesto de transportista está siempre con carencia de personal, porque las condiciones son precarias y obligan a jornadas muy largas para llegar al salario mínimo. Se paga entre 80 céntimos y €1,50 por paquete en España. No es un rechazo al trabajo en sí mismo, sino a las condiciones, y lo demuestra el hecho de que las oposiciones a correos, el ente público de paquetería y cartas, tiene cifras récord de candidatos. Y la precariedad y condiciones empeoran por la generalizada subcontratación en el sector, como denuncia la European Transport Workers Federation, que explica cómo la subcontratación clasifica a los trabajadores como autónomos para evadir impuestos. Con la saturación que sufren, es inevitable el siguiente problema, que está llevando poco a poco al abismo a este sector. Quinto problema, todo empieza a fallar. Citizen Advice, una charity británica, realiza un informe donde muestra que hay un empeoramiento en el servicio al cliente. En su informe de 2025 decía que desde que hacen el informe nunca ha mejorado la nota de ninguna empresa. Y lo más alarmante, la proporción de personas que han tenido un problema con su envío más reciente no ha bajado de 1/3 en los últimos 5 años, y en 2025 ha sido el más alto, un 37%. El 24% se quejó de que se había dejado el paquete en un lugar inseguro, otro 24% de que había llegado tarde, otro 29% de que el conductor se había ido antes de poder abrir la puerta. Esto no ocurre solo en Reino Unido. Alemania documentó en 2023 cómo el 10% de todos los envíos tuvieron problemas.
y su proporción aumenta un 27% cada año. Estos problemas reflejan que el sector está al límite y está empezando a resquebrajarse. Eso se puede ver en cierres de empresas en varios países, dejando a personas sin trabajo y paquetes sin entregar. Esto parece una molestia sin más, pero es más grave. Justamente por este auge del e-commerce, muchos pequeños artesanos, fabricantes, etcétera, dependen de esas empresas de paquetería para sobrevivir. Con la interrupción del servicio se pierden pedidos y se ganan clientes insatisfechos. ¿Y hay alguna solución? La solución más relevante y que podemos llamar exitosa ha sido el uso masivo de puntos de entrega. Ante la complejidad de entregar tantos paquetes a domicilio para particulares, se ha dado un paso atrás: tener oficinas donde recoger paquetes o algo parecido. En un sector que, como hemos visto, exprime tanto los márgenes, una solución a su saturación total, vendiéndolo además como una ventaja para los clientes, ha sido crear puntos de entrega. Generalmente estas oficinas se crean en negocios locales que a cambio de una cantidad por paquete hacen de oficina de recogida y envío, algo a lo que no se dedican habitualmente. No es su sector, son tiendas de comestibles, floristerías, papelerías, que se han transformado así en oficinas de paquetería. La empresa polaca InPost en Europa es el líder en este mercado, controla todo el envío, de igual manera que hace Amazon. Que este modelo de negocio ha despegado lo muestran las cifras de paquetes que manejan. De 2023 a 2024 crecieron el número de paquetes un 21% y los beneficios un 23%. Para la empresa InPost, de media se pagan 10 céntimos por paquete, entre 35 y 40 céntimos con taquillas. Este modelo de negocio se ha expandido a más compañías que están logrando con este modelo una ligera mejora en sus beneficios, pero no sabemos si esto ha repercutido en la mejora de las condiciones de sus trabajadores. ¿Es la solución ideal? Pues es un retroceso y además tiene una consecuencia: el empobrecimiento de los negocios locales, que aceptan este extra que a la larga se convierte en una maldición. Se convierte en mucho trabajo extra por muy baja remuneración por paquete y no atrae casi nuevos clientes a su negocio, provocando además colas y congestión que amenazan con alejar a sus clientes habituales. Es cierto que muchos de estos negocios locales están ya en una situación muy difícil y todo ingreso ayuda, pero hay que reflexionar si esto es una ayuda o es pan para hoy y hambre para mañana. Este sector necesita un reinicio. Si se siguen bajando los costes, precarizando más, todo irá peor, y eso hará a la larga que para poder atraer a nuevos clientes tengan que bajar precios, lo cual producirá a su vez más precarización y peor servicio. Una rueda que hará que todo colapse si nadie lo impide. Bueno, hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por verlo. Si os ha gustado, dadle like y suscribiros. Ayuda mucho a este canal. Muchas gracias y hasta pronto.